De regreso en Así las Cosas, ¿qué manera más oportuna de conversar sobre el contexto político actual, principalmente de Latinoamérica? Nosotros aquí en República Dominicana debemos conocer de una de las principales voces su opinión, su análisis en este pequeño encuentro. Para mí es un placer recibir en televisión, porque ya hemos estado antes en la radio, a Manolo Pichardo, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. Bienvenido, Manolo, qué placer tenerle. Gracias por invitarme a este programa. Bueno, debemos empezar por Costa Rica. Twitter se ha hecho sentir, la gente y nosotras, las feministas, que apoyamos siempre la participación política de la mujer, por supuesto, orgullosas, sin conocer, grosso modo, la trayectoria política de esta vicepresidenta, pero muchos hechos importantes en Costa Rica que nosotros debemos apuntar. Bueno, le escuchamos, porque no solo el bipartidismo costarricense, sino también primera, segunda vuelta, hablábamos de conservadurismo, estábamos un poco asustados al principio porque decíamos Costa Rica va a dejar vencer esta línea, pero no ha sido así. Bueno, mira, América Latina está asistiendo a una especie de recomposición en el orden de los partidos políticos que han tenido, diríamos, una larga trayectoria. Y en el caso de Costa Rica específicamente se expresó en el último proceso electoral. Salió de juego el Partido Liberación Nacional, partido tradicional, regenteado, dirigido, liderado, aún bajo la sombra por Oscar Arias. Todo el mundo pensaba que podía ganar las elecciones, pero ya venía de un proceso anterior que fue traumático, cuando Johnny Araya, que tenía 20 años en la alcaldía, todo el mundo pensaba que el proceso electoral era un simple trámite. Sin embargo, ganó el Partido Acción Nacional, que repite de nuevo en estas elecciones cuando todo el mundo pensaba que iban a salir del poder. Se rompió el esquema tradicional de partidos políticos, cosas novedosas. En segunda vuelta nadie daba ganador al candidato del PAC y finalmente resultó no solo ganador, sino que de manera contundente, con el 60% de los votos en medio de una campaña electoral que estuvo marcada por el tema religioso. Así es. Esos 10 puntos de diferencia, ¿qué significan tanto para Costa Rica como para la región? Estamos así bastante expectantes de este lado. Tú dices, ¿cómo que en las elecciones, o sea... los 10 puntos de diferencia. Sí, estábamos aquí esperando qué iba a pasar, porque yo estaba asustada, Manolo. Yo decía, ¿pero cómo el conservadurismo va a ganar tanto terreno? Mira, déjame decirte que ese proceso costarricense sorprendió a muchos. Porque recuérdate que en primera vuelta los que ganaron y los que quedaron no estaba previsto que quedaran en primera vuelta, que pasaran a segunda. La primera sorpresa fue que pasara el PAC. Nadie pensó que pasaría el PAC y que pasara el pastor evangélico que irrumpió en el escenario político poniendo sobre el tapete el tema del aborto. Que fue finalmente lo que marcó, bueno, en primera vuelta, el debate electoral, aunque ya para segunda vuelta era diferente, porque incluso se tomaron medidas para que el tema religioso no fuera el tema central en el debate electoral. Y hasta finalmente, y para respiro de quizás diríamos de los más progresistas, no porque el otro era un pastor evangélico, sino porque tenía posiciones ultra conservadoras, por fin repitió, por suerte para Costa Rica, el candidato del PAC. Debemos celebrar verdaderamente la elección de Epsi Campbell como vicepresidenta. Esto, más allá de ser mujer y bueno, su afrodescendencia, es importante en la política costarricense y latinoamericana, como lo han estado publicando, ¿o cómo lo ve usted? No, yo lo veo como un paso de avance, porque primero porque es mujer y las mujeres se han estado abriendo espacio de participación en la actividad política. Bueno, ya hemos tenido varias presidentas de la República, como Cristina, como Dilma, en fin, como la propia Chinchilla en Costa Rica, que estuvo en el periodo anterior. Y bueno, y que llegue una mujer a la vicepresidencia, no es una novedad que una mujer esté en la primera magistratura de la nación, pero que sea afrodescendiente. El tema negra. Sí es importante, sobre todo en Costa Rica, ¿no? Más que en otros lugares. Claro, porque aquí no, para nosotros no sería una sorpresa eso, pero en Costa Rica sí lo es. Vamos a caer en República Dominicana, porque también eso hace como el análisis comparativo. Uno siempre piensa, ¿no?, en su territorio. Señores, Brasil, ¿cuántas cosas se han publicado? A propósito de que hay una serie en Netflix que el mismo Lula y sus declaraciones han hecho más popular en los últimos días. Todos los políticos locales han estado comentando sobre eso. Pero ese proceso, la Lava-Jato y todas estas denuncias, movilizaciones en las calles, bueno, ¿cuál es el panorama que usted ve para Lula da Silva?
Ay, ay, ay. Mucha gente dice que ha sido una injusticia, pero bueno, Sí lo es. siempre hay situaciones allí que ver más allá de, El de la problema prisión. el problema es que Lula sacó 40 millones de la pobreza. Para tú sacar 40 millones de la pobreza, para tú expandir la clase media, tú tienes que sacrificar otros sectores. Por supuesto, Porque los privilegiados sobre todo. cuando tú tienes que distribuir con justicia las riquezas nacionales, entonces los que más tienen que sacrificarse. Por supuesto. Y durante los gobiernos del presidente Lula eso fue lo que pasó. Se empezó a distribuir la riqueza con mayor justicia, por eso salieron 40 millones de personas de la pobreza durante los periodos del PT completos, ¿no? Durante el periodo, los 8 años de Lula, poco más de 30, completándolo con lo de Dilma, 42 millones de personas salieron de la pobreza. Recordando Pero que empieza con el tema del Dilma, todo esto. Claro, también. y no solo que sacaron 40 millones de la pobreza, sino que 16 millones de personas consiguieron empleo durante los 8 años de gobierno del presidente Lula. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Es Lula? No es Lula, es toda América Latina. Hay un plan que se ha urdido para sacar del poder o impedirle que retornen al poder a los líderes progresistas, por una razón simple. Las transnacionales, que antes de la llegada de los gobiernos progresistas tenían una especie de saqueo de nuestras riquezas naturales, perdieron el negocio, ¿no? Y entonces hay que recuperarlo. Y por ello se han inventado estos golpes, en algunos casos suaves, en otros casos no tan suaves, porque esta es la continuación del golpe a Dilma, ¿no? A Dilma se le da un golpe mediante un juicio político en donde no se le demostró nada y finalmente el propio Temer dice que fue injusto, que ella realmente no incurrió en ningún acto doloso, el propio Temer, que fue quien dirigió toda la trama. En una entrevista lo acaba de decir. Y bueno, y esta es la continuación de este golpe de Estado, porque ahora es un golpe electoral. Un golpe electoral porque lo que quieren es impedirle al candidato más popular en Brasil que llegue a la presidencia de la República. ¿Pero por qué? Por una simple razón. Embraer, que era una empresa corrupta para los Estados Unidos, y desataron una campaña de que Embraer era corrupta y que pagaba coimas y que todo lo demás. Bueno, ya ellos compraron más del 50% de Embraer. Boeing ya no es corrupta. Exacto. Pero hay algo que quizás la gente que no está inmersa en los temas políticos latinoamericanos, Manolo, se pregunta si se ha hecho la denuncia, si el debate ha sido público y constante desde la destitución de Dilma, que bueno, nos pronunciamos y demás, y hay muchas ilegalidades, principalmente con el Sergio Moro y toda la actividad y el proceso judicial. Mucha indignación en Latinoamérica, pronunciamientos, por ejemplo, de un Evo Morales constantemente haciendo estas declaraciones, Rafael Correa, muchos de ellos. ¿Por qué se gana tanto terreno de parte de la derecha, de parte de los sectores privilegiados? ¿Por qué en un contexto político como este, en donde la izquierda ha demostrado que sí ha podido, como usted ha bien evidenciado, sacar gente de la pobreza, distribuir mejor las riquezas? ¿Por qué sigue pasando esto? Bueno, porque tienen un aliado, un mentor. En el norte. Que son los Estados Unidos, hablemos claramente, que son los que están detrás de este plan para el retorno de los grupos conservadores y ellos volver a lo que tenían antes. Porque te voy a poner un ejemplo de qué se trata. Te hablé de Boeing y Embraer. Pero, ¿qué pasa con las empresas que tienen todavía presencia en muchos de estos países y que se dedicaban a la extracción de combustible fósil? En el caso, por ejemplo, de Ecuador, siempre hablo de ello. Claro, wow. La Chevron se llevaba el 80% de las ganancias de la explotación petrolera. Cuando llega Correa, los contratos se revisan y entonces se invierte todo. Y el 80% se queda en manos del Estado. Y el 20% entonces se lo lleva la Chevron, pero no se van. Bueno, ¿por qué no te vas? Entonces, si no te vas, es porque el negocio sigue siendo bueno y lo que tú tenías antes era un vulgar saqueo. Exactamente. En el caso de Evo Morales ocurre lo mismo, ya no con petróleo, sino con gas natural. Las transnacionales se llevaban el 87% de las ganancias. Entonces se revisan los contratos, ya no se llevan el 87%, ahora el 87% del Estado. Entonces, todo ese dinero que se llevan las transnacionales para comprar yates, aviones, grandes mansiones, ahora están en los hospitales, ahora están en las escuelas, ahora están en obras de infraestructura para el beneficio de los pueblos de América Latina y eso no lo puede perdonar la oligarquía aliada de los Estados Unidos. Porque este proceso
por ejemplo, estos procesos políticos de persecución. Lo dijo Lula hace una semana en una entrevista que dio a RT. Quienes están dirigiendo el proceso judicial son los propios fiscales desde Estados Unidos. Exacto. Son ellos que están orientando a los fiscales en nuestros países, no solamente en el caso de Lula y lo que hicieron en el caso de Dilma, sino en el caso de todos los países progresistas donde hay una persecución política contra sus líderes. Que estoy pensando en Cristina de Kirchner en Argentina. Por supuesto que sí. Y estoy pensando también en la responsabilidad y a la vez irresponsabilidad de los medios de comunicación en toda Latinoamérica. No, pero no es una irresponsabilidad, déjame explicar. Responsabilidad e irresponsabilidad de muchos, porque el tema económico... Te voy a explicar. He hablado de esto mucho. No sé si has oído mencionar lo que es el Plan Atlanta. Claro. Bueno, el Plan Atlanta, ¿qué plantea? Que se recicla, porque a través de la historia hemos visto cómo claro, los medios de comunicación son sí, parte para el golpe de Estado. Claro, antes fue con este proceso que hubo en todo Sudamérica, que eran las dictaduras que persiguieron a todos los líderes de izquierda, ¿no? Los torturaban, los asesinaban, en fin. Pero, ¿qué procura el Plan Atlanta? El primer paso del Plan Atlanta, lo que se diseñó, era desacreditar a los líderes progresistas a través de los medios de comunicación. Y en esa reunión de Atlanta se mencionaron nombres específicos de medios, que ellos ya tenían identificados. ¿Qué es lo que han hecho? Precisamente eso, iniciar una campaña de descrédito, minar la autoridad moral y política de los líderes progresistas para luego llevarlos a procesos judiciales. Y ahí vienen los golpes suaves, ¿no? Bueno, ya están justificados porque condicionaron a las personas, a los pueblos, para luego sacarlos del poder o impedirles el retorno, exacto, como es en el caso del presidente Lula, que, como todos sabemos, ya el juez Moro, que parece que era uno de los jueces que se mencionaron en aquella reunión de Atlanta, era de los que estaba en el plan para... Claro, pando todo eso. Exacto, para condenar a Lula o Dilma en el caso de Brasil y otros jueces en el caso, por ejemplo, de Argentina, en fin. Y ya vemos que dio la orden de captura para que sea apresado y bueno, pero eso todavía, esa lucha no termina, él puede inscribirse, incluso estando en prisión puede ser candidato a la presidencia. Hasta agosto, ¿no? La Comisión Electoral tendría... Tiene oportunidad para la libertad. Hay otros casos también, no solo Brasil y Costa Rica, estamos hablando de Paraguay, Colombia, México, Venezuela, que elegirán nuevos mandatarios este 2018. Y el caso de Venezuela, que bueno, desde República Dominicana nosotros como mediadores también hemos tenido bastante participación. ¿Cómo vemos este panorama? Porque a mí me sorprendía el tema Costa Rica, porque es muy distinto a lo que se vive en México, por ejemplo. Pero con estas elecciones... En México, mira, sí. En Paraguay, que son las próximas, estaremos en Paraguay porque nosotros como COPAL tenemos un observatorio electoral, estaremos allá y hay, bueno, un panorama, está una alianza llamada Gana, en la que está el Partido Liberal y el Frente Guauzú, que dirige el expresidente Fernando Lugo, que fue víctima de este plan también destituido mediante un golpe suave. Las cosas parecen estar bastante cerradas. Por la derecha está un hijo de los asistentes del ex dictador Stroessner. Tiene muchas posibilidades de ganar, pero ahí todavía la situación está un poco indefinida y uno no se atreve a hacer vaticinios porque mucha gente que se atrevió a vaticinar triunfos o derrotas en Costa Rica quedó mal. Entonces hay que esperar. O quedamos mal con Estados Unidos también, por ejemplo. También, o sea, hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Donde parece estar más claro el panorama es en México, que las elecciones son, bueno, está también Colombia. Sí, el caso de Colombia y la FARC. En mayo, bueno, las FARC no van a participar en el proceso electoral. Probablemente apoyen uno de los candidatos de izquierda. Se está hablando de hacer un frente, pero hay un problema porque todo el mundo quiere ser cabeza de ratón. Sí. Entonces Gustavo Petro, que arrancó adelante en las encuestas, ya el candidato de Uribe se le ha acercado y hay una situación todavía indefinida en Colombia. Vamos a ver qué pasa, porque tampoco uno puede hacer vaticinios. En el caso, las próximas elecciones son las elecciones de México. Bueno, México está, hay tres frentes en México. Un frente que está adelante en las preferencias del electorado mexicano es el que encabeza Morena con López Obrador, que está apoyado por el Partido del Trabajo mexicano.
hay un extraño frente, digo extraño, porque lo encabeza Anaya, que es la derecha mexicana, aliado con dos partidos de izquierda. El PRD, que es un desprendimiento del PRI, que lo creó Cuauhtémoc Cárdenas, y también está Movimiento Ciudadano, que dirige Dante, que también son partidos, ambos miembros de Copal, pero tienen una extraña alianza que todavía hasta el día de hoy nadie ha entendido para llevar al candidato de derecha. Y por el otro lado está el PRI, que está bastante disminuido, está en una tercera posición, parece que no tiene posibilidades de retener el poder. O sea que el debate electoral hasta el momento está entre Morena y su aliado PT, y Anaya y el PRD y Movimiento Ciudadano. Parece ser porque Morena le lleva en algunas encuestas 15 puntos porcentuales al más cercano, que es Anaya, y en otras encuestas le lleva hasta 20 y 25 puntos. Exacto. Habría que ver cómo queda aquello, pero parece ser que hasta el momento todas las de ganar la lleva el presidente del partido Morena. ¿Podemos confiar en esas alianzas que usted menciona? Porque muchas no las entendemos tampoco. Pasó, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que luego de ser victorioso, bueno, pues ahí veíamos al expresidente en ese momento, inclusive debatir precisamente en Twitter y denunciar muchísimas situaciones internas. ¿Con Lenín Moreno? Sí. Yo tengo mi propia opinión. Y me gustaría escucharla. No la puedo decir por lo siguiente, muy bien. Porque, bueno, hay un problema ahí, Alianza País se ha dividido, Alianza País es miembro de Copal, sí, bueno. Pero quienes solicitaron la membresía a Copal fue el grupo del compañero Correa. Sí. Luego no conocemos a los dirigentes que están alrededor de Lenín Moreno, pero ellos se quedaron con el partido, que es el que está afiliado a la Copal. Tengo mis opiniones particulares sobre ese tema, pero debo decir que simpatizo con Correa. Muy es bien. Una opinión muy personal, no es oficial, no es la opinión de Manuel el hombre, Así no es. de la responsabilidad que tiene frente al Copal. En el caso de Cuba, que está llamada a estrenar nuevo presidente, el proceso determinará el sucesor de Raúl Castro. Esto será en abril, prontamente. ¿Cómo vemos a Cuba con toda la situación? Inclusive la voy a relacionar con Venezuela, porque si hay países que de una forma u otra comparten visiones, son estos dos. Bueno, hay otros países también que comparten visiones, como Bolivia. Sí. Bueno, mira, un proceso electoral que se vivió en Cuba. Cuba tiene procesos electorales diferentes a como lo conocemos en el resto de América Latina, porque hay un solo partido, pero la gente acude a votar por candidatos que oferta el Partido Comunista. Y el mecanismo de elección es un poco parecido al mecanismo de elección europeo, de ese sistema parlamentario que tiene, no es el mismo, pero se parece un poco, porque luego de que los diputados son electos, son esos diputados que eligen al presidente de la República en Cuba, que por primera vez no será un apellido Castro, y ya más o menos se sabe quién será el próximo presidente cubano. Hay una especie como de consenso, es el actual vicepresidente, y hay una especie de consenso entre los que fueron electos y entre la dirigencia incluso del Partido Comunista y los electores de que ese sea el próximo presidente de Cuba. En el caso venezolano... ¿Pero se espera algún cambio político, económico, social en Cuba con esta elección, o vamos a seguir poco...? En Cuba se han ido produciendo cambios. De hecho, Cuba, una economía cerrada, una economía socialista planificada, como eran todas las economías socialistas, ¿no? Del mundo de las llamadas democracias populares. ¿Qué te digo? O sea, yo pienso que ya vienen haciendo reformas hace un tiempo, están abriéndose al capital extranjero, no en la medida en que lo ha hecho China, que eso le ha permitido convertirse en la segunda potencia mundial, pero lo han venido haciendo y tienen que hacerlo con mayor cautela que China, porque no es lo mismo China que Cuba. Por supuesto. Cuba está en el patio, con un acecho permanente de los Estados Unidos, entonces tiene que ser más cauteloso cómo produce esos cambios, porque pudiera ocurrir que se le vaya la mano y le pase lo que le pasó a Mikhail Gorbachev, que desarticuló a la Unión Soviética cuando se le fue de las manos el proceso de la perestroika y la glasnost, recordarás. Entonces, yo pienso que ellos llevan su ritmo de reformas, hay que respetar el ritmo de reforma que llevan los cubanos.
Bueno, en el caso de Perú, nosotros recientemente vimos bastante Pero también. no hemos visto aquí. Venezuela. Ah, bueno, Venezuela, claro, Nos falta Venezuela, aquí que es tanto se el critica, próximo, dice, es opina. el próximo proceso. Mira, nosotros estuvimos, bueno, lo que diré es lo siguiente con relación a Venezuela. Venezuela... Bueno, Nicolás Maduro recientemente ya le ha mandado su fundazo ahí a Macron también. Eso fue lo sí, más reciente que se ha publicado. porque además todas estas potencias se creen que tienen el derecho en inmiscuirse en los temas internos de nuestros países y nosotros no podemos hablar de ellos. O sea, ellos quieren venir a monitorear nuestros procesos electorales, pero nunca nos invitan a que nosotros vayamos a monitorear los procesos electorales de ellos marcados por muchísimas irregularidades y fraude. No hay forma de hacer fraude en Venezuela. El pasado proceso electoral marcó lo que va a ocurrir ahora en Venezuela. El pasado proceso electoral venezolano fue para elegir los gobernadores. Todo el mundo pensó que iba a haber una barrida contra el PSUV. La sorpresa fue que de 24 gobernadores, el PSUV ganó 19. ¿Cuál fue la razón? Yo estuve en esas elecciones y salí por la calle a preguntarle a la gente. Que hay que recordar que siempre las batallas la han ganado en las urnas. Siempre, siempre. Siempre. Entonces, cuando salgo a preguntarle a la gente en la calle por qué votaron por el chavismo, ¿sabes lo que descubrí? Que la mesa de la Unidad Democrática cometió una torpeza de salir a la calle a fastidiar a la gente. Me dice, bueno, yo no podía salir ni al supermercado porque tenía la amenaza de que si yo salía me agredían. Entonces yo estaba secuestrado en mi propia casa, secuestrado en mi barrio. No puede ser. Es verdad, tenemos precariedades económicas, tenemos dificultades en los hospitales, pero yo no quiero apostar a esto. Eso me decía la gente en la calle y ganaron aplastantemente. Cuando debieron apostar ellos, la MUD, porque lo que ellos querían era derrocar al gobierno y apostaron a todo ese proceso sedicioso que no lograron. Entonces cuando llegaron al torneo electoral, como no apostaron a ellos, no se prepararon, perdieron vergonzosamente. Ahora, ¿qué ocurre? Esas elecciones marcaron las próximas elecciones presidenciales. Habrá una barrida. Y entonces ocurre lo siguiente. En el diálogo en República Dominicana, la MUD pedía elecciones adelantadas. Luego viene el gobierno y las adelanta. Porque ellos querían que las adelantaran. Luego porque me reuní con ellos en Venezuela también, con dirigentes de la oposición. Y querían que las adelantaran. Bueno, las adelantan. No es que las adelantan, dicen, no, tan adelantadas no, vamos a moverla para mayo. Bueno, ok, se mueven para mayo. Ahora dicen que no, que las elecciones no, que son un fraude, que son un montaje de Nicolás Maduro y que la comunidad internacional no debe reconocer el proceso electoral que habrá en Venezuela. Entonces... Claro, si fuera lo contrario, o sea, y no entonces... fuera resultado. Claro. De hecho, hay que aplaudirle, hay que abrazar a Venezuela y a su participación popular, polarizada o no, que siempre lo ha estado, porque es una nación muy política, la gente sale, se manifiesta, defiende, y la participación de los medios de comunicación de ese país, de esa nación y del mundo han sido importantísimos para desacreditar, para apoyar o no cualquier resultado. Yo abrazo a Venezuela, estuve por allá, tuve la oportunidad y al igual que usted, conversando con la gente me daba cuenta de esas ganas de hacer la patria grande y de echar para adelante este país. Yo envidiaba esa participación y preocupación porque la democracia fuera más fuerte. En América Latina se procura la patria grande, se procura que derribemos las fronteras físicas, porque América Latina es una nación. Lo que define una nación es su cultura, sus líderes, sus batallas, eso define una nación. Y nosotros somos una nación, pero tenemos fronteras físicas. Y cuando yo hablo con los compañeros en todas partes, todos estamos apostando a la patria grande, a una Latinoamérica unida. Somos más de 500 millones de personas, más de 500 millones de personas. Y si nosotros nos unificamos y creamos esta gran nación, seríamos una región con muchas potencialidades para el crecimiento y el desarrollo y el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Cuando Manolo habla, las demás voces tienen que callar. No solamente la experiencia, el conocimiento, formación, también la intención desde una verdadera izquierda de hacer de los países de Latinoamérica, de la política en toda la región, una verdadera democracia participativa y la gente que pueda ser parte primordial de esos procesos de cambio, porque generalmente estamos en la denuncia, pero no inmersos
en esos procesos Así de es. cambio. Y se puede desde cualquier escenario. Por supuesto. Te agradezco muchísimo. Gracias a Me ti por gustaría invitarme. que vengas con más frecuencia, así Estoy las a tu orden. cosas. Si estoy en el país. Así Estoy a que tu orden. vamos a tener que ir a casa de Manolo a grabar unas cápsulas para remenear un poco el asunto y que la gente como que despierte, porque despertar es necesario. Así es. Gracias, Manolo Gracias a ti. Pichardo, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. De regreso en Así las Cosas, agradeciendo nuevamente esa oportunidad que tuvimos de conversar junto a Manolo Pichardo, presidente de la COPAL, y disfrutar nuevamente de la entrevista que realizamos hace 2 años al padre Rogelio. Momento de hablar también de que hoy conmemoramos el Día Mundial de la Salud, poniendo en relieve el poder que tienen los responsables de la formulación de políticas para transformar la salud de la nación. También esta semana nosotros celebramos el Día del Periodista e hicimos extensiva a través de las redes sociales nuestra felicitación y nuestro saludo a los hombres, a las mujeres que con arrojo y dedicación realizan su labor en pro de brindar una información objetiva y responsable, ayudando así al fortalecimiento de la democracia y desarrollo de la República Dominicana. Es por esto que antes de finalizar, nosotros queremos como proyecto solidarizarnos con la periodista Alicia Ortega, pues recientemente denunció que había recibido amenazas de muerte a propósito de una investigación periodística que se realiza desde hace unas semanas. Esta situación, debemos decir, por la cual desde su espacio El Informe dio a conocer el caso y sobre el cual el Procurador General de la República ya está dando los pasos pertinentes y realizando todas las investigaciones. Nosotros esperamos que esta situación se esclarezca, que él o los responsables rindan cuentas oportunamente ante las autoridades. Nuestra solidaridad con todo el equipo de SIN, de Alicia Ortega, del Informe y los demás y las demás periodistas de la República Dominicana. Gracias por acompañarnos en esta edición. Hemos disfrutado, aprendido, debatido, hemos entrevistado y compartido con ustedes información de interés para toda la colectividad hasta que nos permitan seguir haciendo este proyecto Así las Cosas. Recuerden que este espacio está transmitiendo a través de Facebook cada semana y los programas que hemos desarrollado se encuentran disponibles en YouTube. Comunicación Integral Dominicana. Será entonces hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.